Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Relator JS. Para esta ocasión les traigo las partes finales del volumen 11 de la novela ligera de Arifureta. En el comienzo de este volumen tuvimos el tensionado encuentro entre el grupo de Hajime y el grupo de Freud. Lamentablemente no ocurrió ninguna pelea, sino que la razón de la aparición de Freud era para invitar a Hajime y los demás al castillo del Rey Demonio. Claro, invitación, por decirlo de alguna manera, debido a que Frey le mostró que las apóstoles habían secuestrado al resto de sus compañeros de clase, a la profesora Aiko, la princesa Liliana, y Hajime termina aceptando la invitación cuando ve que también secuestraron a su hija Mio y a Remia. Ya en el castillo, Hajime y los demás descubrieron que el rey demonio resultó ser el tío de Yue, el que la encerró en el abismo. Finalmente, después de que él explicara sus razones, Yue y su tío estuvieron a punto de reconciliarse, pero apareció Hajime para meterle un corchazo y arrancarle la cabeza. Ahora, veremos cómo termina este capítulo 1, pero antes veamos los dos comentarios más interesantes del video anterior. En el video pasado no lo hice porque nadie preguntó nada. Bueno, el primer comentario es de Osvaldo Gonzalo, saludos amigo, y dice: estaba viendo que aparte de las novelas, en la web novel sacaron historias extras después del final, supongo que se refiere a Arifureta After Stories, y pregunta si las voy a subir al canal o si hay una meta para subirlas. Veamos, si cuando terminemos con el volumen 13 o la historia en sí, el canal ya tiene 1000 suscriptores, subiré After Stories, pero si no, las daré igual, pero sería muy de vez en cuando. El otro comentario es de Liz Warcraft, saludos amigo, y tiene dos preguntas. La primera dice: ¿por qué Hajime cuando usó la llave de cristal no eligió otro sitio en lugar de la casa de Shia? Así se hubieran evitado tremendo trauma. Y la segunda es: ¿qué habría pasado si los compañeros de Hajime leían la revista de Berbergen? A la primera pregunta, no tengo idea. Si tuviera que dar una respuesta sería que el autor quiso mostrar lo que pasaría con el personaje de Altina, ya que ella no vuelve a aparecer hasta el final y nos da a entender que ella se convertirá en la madrastra de Shia. Mientras que en la segunda pregunta, capaz que los compañeros de Hajime se quedaban con el artículo donde mencionan que Koki es gay. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y esos fueron los comentarios destacados del video pasado. Ahora sí, vamos con el relato que va a estar loquísimo, así que tengan listo su café con pan o lo que sea. Espero lo disfruten y lo apoyen, y sin más que decir, empecemos. Volumen 11 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. La invitación del Rey Demonio. Parte 4. Todos miraban incrédulos mientras el cuerpo de Dianli se desplomaba en el suelo. Ni siquiera se movió. Un silencio tenso se extendió por el salón del trono mientras los espectadores trataban de comprender lo que acababa de pasar. El sonido de un revólver que se amartillaba finalmente sacó a todos de su ensueño. Se giraron hacia la fuente del ruido. Sus cuellos crujían como puertas mal engrasadas. Como todos esperaban, Hajime estaba de pie allí, con Donner apuntándole. «Vete a la mierda, debería arrancarte miembro por miembro». Aiko y las mandíbulas de los estudiantes se abrieron. Tan repentina como había sido la confesión de Dianli, parecía que era sincero sobre unirse al lado de Hajime. Aunque no conocían todos los detalles, los estudiantes habían entendido que Dianli había hecho cosas crueles para engañar a su verdadero enemigo y que el Señor de los Demonios era un aliado que estaba dispuesto a liberarlos. Pero entonces Hajime había ido y le había disparado en la cabeza. No satisfecho con eso, empezó a dispararle al cadáver en el corazón, las extremidades y en todas partes. Una vez que terminó de llenar de plomo a Dianli, sacó una docena de sus esferas espaciales y sujetó al cadáver del Señor de los Demonios. Y mientras Hajime hacía eso, Shia soltó un grito de guerra y corrió directamente hacia Freud. Tan pronto como la alcanzó, golpeó su martillo de guerra en la parte posterior de su cabeza sin dudarlo. Naturalmente, la cabeza de Frey se hizo pedazos y el suelo debajo de él se hundió. La sangre salpicó de su cadáver decapitado de una manera bastante sangrienta. Supongo que también participaré. ¡Tomen esto! Kaori se dirigió a las apóstoles derrumbadas y empezó a dispararle sus plumas de desintegración. En segundos, todas ellas tenían enormes agujeros en sus pechos.
Ninguno de ellos mostró ninguna vacilación o misericordia, solo sacrificaron unilateralmente a su presa, pero los otros estudiantes no podían permitirse el lujo de quedarse fuera para siempre, porque Hajime había puesto sus ojos en Eri. En pánico, Suzu corrió hacia Hajime con los brazos en alto y parecía un pequeño NPC intentando enfrentarse al jefe final. Cuando llegó con Hajime, lo abrazó y lo miró con ojos suplicantes. Gritó con lágrimas, lo prometiste, recuerda. Suspirando, Hajime se conformó de mala gana con sujetar a Eri con sus esferas espaciales. Shia, tú encárgate de mí, Remia. Kaori, cuida de Sensei y de los estudiantes. Señor, sí, señor. De acuerdo, no se preocupen, chicos, los curaré enseguida. Mio había estado observando con estupor hasta ese momento, pero en el momento en que Shia corrió hacia ella gritando, Miu-chan, he venido a rescatarte, su expresión se iluminó y saltó a los brazos de Shia. Remia siguió el ejemplo de su hija a un ritmo más digno. Mientras tanto, Kaori voló hacia Aiko y los otros y comenzó a curarlos con magia de restauración. Una luz plateada llovió sobre Yuka y los otros, curando sus heridas en un instante. Fue entonces cuando Shizuku y los otros finalmente se recuperaron y comenzaron a interrogar a Hajime. Nagumo, ¿qué acabas de hacer? Era el tío de Yue, ¿no es así? Kaori, date prisa y vuelve aquí. Si usas magia de restauración, tal vez podríamos salvarlo. Mierda, no tiene pulso. Este tipo realmente estiró la pata. Shia-san y Kaori también se han ido por completo. Shizuku había entrado en pánico. Ryutaro murmuró después de comprobar los signos vitales de Dinlid. Koki susurró mirando al suelo. Nagumo, lo sabía. Realmente eres un... Él parecía extrañamente tranquilo, como si esperara que Hajime hiciera algo así. Taniguchi, asegura a Nakamura. Yaigashi, Sakagami, cálmense y ayuden a Taniguchi. ¿Quién sabe cuándo se despertará Nakamura? No dejen que intente nada raro. Con pánico, Suzu se alejó de Hajime. Shizuku y Ryutaro miraron de Dinlid a Yue. Luego hicieron lo que se les pidió y tomaron posiciones alrededor de Eri. Hajime sacó la llave de cristal y comenzó a verte hermana en ella. Deja de perder el tiempo, Sensei. Tan pronto como esté preparado, los enviaré a todos de regreso a la Tierra. Reúne a todos los estudiantes. De acuerdo. Espera, ¿qué? ¿Volver a la Tierra? Princesa, será mejor que te unas a ellos a menos que quieras quedarte aquí, claro está. No quiero pasar otro minuto aquí, pero... ay, como sea. Aiko, Liliana y los estudiantes comenzaron a pelearse. Irían a la Tierra, aunque entendían lo que Hajime acababa de decir. Fue tan repentino que todavía estaban procesando el hecho. Como Miu, Remia, Liliana y todos los compañeros de clase de Hajime estaban juntos, podía enviarlos todos a la vez. Normalmente habría esperado, pero de repente la Tierra parecía el lugar más seguro para ellos. Por supuesto, todavía no había sido capaz de crear un concepto de magia que impidiera a Eiji convocarlos a todos de nuevo, pero pensó que era una mejor opción que en cualquier lugar de Tortos. Según Tío, esta invocación de héroes había sido la primera en 500 años. Lo más probable es que Eiji necesitara mucho para llamar a gente de otros mundos. Desafortunadamente, Hajime no tuvo tiempo de explicárselo a todo el mundo. Estaban en medio del territorio enemigo y no se sabía cuándo volvería el ejército de apóstoles. Hajime ignoró la conmoción de sus compañeros y se centró en reunir suficiente maná para abrir un portal de regreso a la Tierra. Todo el tiempo mantuvo su mirada fija en Dinlid sin bajar la guardia ni un segundo. Tío, lo viste, ¿verdad? Sí, lo vi. Sería difícil no hacerlo con el tiempo que nos ha dado. Nunca había visto un alma así. Era como un nido de arañas. No, tal vez la palabra parásito sería más apropiada. A pesar de todo, era abominable. De acuerdo, ¿crees que puedas unir su alma usando magia espiritual mientras esté aturdido si es posible? Déjamelo a mí. El mismo hechizo que usaste para crear el collar de los votos debería funcionar aquí también. Puede que lleve algo de tiempo, pero debería ser capaz de hacerlo. Muy bien, pero no bajes la guardia. Yue murmuró el nombre de Hajime mientras la conversación de él con Tío terminaba. Se giró hacia ella mientras Tío se acercaba cuidadosamente al cadáver de Dinlid. Normalmente alguien se habría quedado devastado si la persona que amaba le disparaba a un miembro de su familia, especialmente porque en este caso resultó que Dinlid no había traicionado a Yue después de todo. Yue, gracias por darnos el tiempo necesario para ver su verdadera identidad y luego atraerlo fuera de la barrera. Sé que debe haber sido una conversación difícil de tener, pero no pareces demasiado agitada. La voz de Hajime sonaba aguda con irritación, pero sus ojos eran suaves y había una leve sonrisa en su cara. Sabía que te darías cuenta por ti mismo eventualmente, Yue, pero supongo que considerando lo duro que fue tu pasado, es natural que te engañara por un momento. Aún así, nunca le perdonaré por decir todas esas tonterías. De ninguna manera iba a dejar que siguiera engañándote después de eso. ¿Tonterías? ¿Qué quieres decir?
Piénsalo racionalmente, Yue, si realmente te amaba, ¿por qué no te visitó ni siquiera una sola vez en los últimos 300 años? Pensándolo mejor ahora, Yue se dio cuenta de que la historia de Dinlid estaba llena de agujeros. Aunque hubiera querido asegurarse de que nadie se enterara de que Yue seguía viva, no había razón para que siguiera revolcándose en la desesperación sola. De hecho, si era un rebelde que había albergado un dios dentro de él, debería haber sido pan comido volver a donde había sellado a Yue y decirle que no la había traicionado de verdad. Si la había sellado tan profundamente en el gran laberinto de Orcus, eso significaba que había sido lo suficientemente fuerte para despejarlo. La historia de él siendo un rebelde es una completa mierda, obviamente. Si realmente ha limpiado múltiples laberintos, no hay forma de que Frey sea la única persona a la que ayuda a atravesar uno después de 300 años, a menos que sea totalmente incompetente de todos modos. Y no hay forma de que tu tío fuera tan incompetente, ¿verdad? Fue la implicación no dicha detrás de las palabras de Hajime. Yue sacudió su cabeza, los engranajes de su cerebro finalmente volvieron a girar. La única explicación posible era que Dinlid no había intentado reunir a otros rebeldes. Pero entonces, ¿por qué actúa exactamente como el tío que recuerdo? Esa era la principal razón por la que Yue había sido engañada. Este Dinlid se las había arreglado para copiar perfectamente los manierismos del verdadero. Además, había hablado de eventos que solo el verdadero Dinlid debería haber conocido. Pero incluso mientras se preguntaba eso, Yue se dio cuenta de la respuesta a su propia pregunta. Ya entiendo, esta no es la primera vez que algo lee nuestros recuerdos. Suspirando, Yue se golpeó en la frente. Mientras unía el alma de Dinlid con magia espiritual, Tío expresó su hipótesis. Sospecho que el destello inicial de luz que incapacitó a las apóstoles fue el mismo hechizo que escaneó nuestros recuerdos. Después de leer los recuerdos de Yue, el falso Dinlid había dado una explicación algo plausible. Luego la había respaldado con una actuación muy convincente. Yue ya había querido creer que su tío no la había traicionado, así que no le había costado mucho engañarla. Descansa tranquila, Yue. El maestro y yo examinamos el espíritu de este hombre desde todos los ángulos. Sin duda, solo hay un alma en este cuerpo y está demasiado sucia para pertenecerle a tu tío. Después de que obtuvieran la magia de la evolución, Hajime mejoró su ojo de demonio con magia espiritual para poder ver también las almas de la gente. Por otro lado, Tío usó las propiedades únicas de sus ojos de dragón, así como su vasta experiencia para ver a través de la verdadera naturaleza de las cosas. Yue tenía completa fe en el juicio de ambos, así que si ellos decían que él no era su tío, entonces este tipo no era su tío. Por supuesto, ella todavía tenía algunas preguntas. Para empezar, ¿por qué el falso Dinlid tenía exactamente la misma contextura y apariencia que el verdadero? ¿Y por qué se esforzaba tanto en ganársela? Sin embargo, todas esas preguntas serían respondidas una vez que sacaran los recuerdos del alma del falso, y si resultaba ser el cuerpo de su verdadero tío, siempre podían arreglarlo con magia de restauración. De hecho, la única razón por la que Hajime no había aniquilado al falso Dinlid sin posibilidad de reparación era porque había tenido en cuenta esa posibilidad. Shizuku y los demás habían empezado a calmarse gracias a la explicación de Tío. Aiko y los estudiantes también se sintieron aliviados al saber que Hajime no se había vuelto loco de nuevo. Sin embargo, el mismo Hajime estaba todo menos tranquilo. Además, ¿cómo se atreve a llamarte mi querida Letia? Tú eres Yui nada más. Todos los presentes miraron a Hajime con irritación, aún así no había terminado de desahogarse todavía. Deja de usar el nombre que ella abandonó, viejo bastardo. ¿Y quién te dio el permiso para abrazarla, Inténtalo de nuevo y te arrancaré miembro por miembro y tiraré tu cadáver al océano. Shizuku, Aiko, Liliana y Yuka gritaron simultáneamente. Solo estaba celoso. Era impresionante que Yuka hubiera logrado aumentar su energía para gritar, considerando lo golpeada que estaba. La rabia de Hajime era comprensible, sin embargo, una cosa era que el verdadero tío de Yue hubiera intentado abrazarla, pero este Dinlid era solo un farsante que insistió en usar el nombre que Yue había descartado. Por lo tanto, en lo que a él respectaba, sus acciones estaban completamente justificadas. Yue se movió tímidamente, su anterior vacilación había desaparecido y un débil rumor se extendió por sus mejillas. El ambiente se relajó considerablemente y estaba claro que los dos estaban a punto de empezar a coquetear. Hajime, lo siento mucho. Me comporté muy mal, ¿no? Cuanto más pensaba en su intercambio con el falso Dinlid, más avergonzada se sentía Yue. Se había dado cuenta de que sonaba normalmente carismático, pero había dejado que sus dulces palabras le convenciera de todas formas.
Aunque hubiera sido su verdadero tío, no debería haberle tomado la mano. Claro, su pasado era insoportablemente doloroso y nunca olvidaría la traición de su tío, pero la felicidad que Hajime le había dado valía mucho más que aceptar sus viejos recuerdos. Lo más importante de todo, había hecho una promesa. Debería haber prestado más atención a la calidez de la mano de Hajime en su hombro cuando hablaba con el falso Dienlid. Si lo hubiera hecho, no se habría dejado engañar tan fácilmente. Sinceramente, Yue tenía ganas de abofetearse a sí misma. No tienes nada de qué disculparte, sé lo mucho que tu pasado aún te persigue, Yue. Te amo, Hajime. Yue se acurrucó en el brazo de Hajime y luego se giró hacia Shia, Tio, Kaori y Miu. Yo también las quiero a ustedes, gracias por estar a mi lado. La razón por la que Shia y Kaori habían permanecido en guardia todo el tiempo, así como la razón por la que Tio había usado magia espiritual para sondear el alma de Dienli sin ningún impulso, era porque al igual que Hajime, ellas también se preocupaban por Yue desde el fondo de su corazón y deseaban protegerla. Ni lo menciones, sabía desde el principio que este cabrón no era el verdadero tío de Yue-san. Espera, ¿lo dices en serio? Yo solo mantuve la guardia alta porque parecía que Hajime-kun estaba al límite. En realidad, ni siquiera yo estaba segura hasta que comprobé su alma con magia espiritual. ¿Cómo pudiste saberlo tan rápido, Shia? Tenía un presentimiento. Sabía que podía contar contigo, Shia. En estos momentos, Shia estaba tan rota que podía ver a través de todo tipo de engaños solo por instinto. Además, no podía soportar cómo seguía actuando como si supiera todo sobre ti, Yue-san. Parecía que ella estaba celosa del falso Dienlid al igual que Hajime. En el momento en que Kaori había terminado de curar a todos y Hajime se movió para abrazar a Miu, Tio soltó un grito de dolor. Dándose la vuelta, Hajime vio a Tio volar por la habitación y chocar contra un pilar. El pilar se desmoronó por la fuerza del impacto y Tio se derrumbó entre los escombros. ¡Tio, estás bien! Sí, estoy bien, no te preocupes. Tio luchó por ponerse de pie, pero luego cayó instantáneamente de rodillas. Era raro que ella, de todas las personas, sufriera tanto daño que no pudiera recuperarse instantáneamente. Mientras tosía sangre, Hajime se dio la vuelta y disparó al enemigo que había mandado a Tio volar. Sin embargo... Vaya, eso me sorprendió mucho, debo decir. No puedo creer que haya tardado tanto en regenerarme. El falso Dienlid aplaudió mientras se ponía de pie, burlándose todo el tiempo. La bala de Hajime se estrelló contra la barrera de luz que apareció delante de él y se hizo pedazos. Pensé que dudarías a la hora de atacar al pariente más importante de tu novia, pero parece que mi plan fracasó. Olvidé lo mezquinos y celosos que pueden ser los humanos. Ya no había calidez en la voz de Dienlid, de hecho estaba lleno de desprecio y desdén. Su ropa estaba en perfecto estado de nuevo y el agujero de bala en su frente había desaparecido. Si no fuera por las esferas destruidas que había a su alrededor, Hajime podría haber pensado que era una ilusión. Y pensar que también serías capaz de estabilizar el estado mental de Yue, mi señor no estará contento. Parece que tendré que ir con el plan B. ¿Quién eres tú? Alba. En carne y hueso, o bueno, no del todo, ya que este cuerpo le pertenece al verdadero Dienlid. ¿Secuestraste su cuerpo? Yue preguntó con una voz áspera. El maná se reunió alrededor de su mano derecha. Dienlid, o mejor dicho, el dios malvado que residía dentro de su cuerpo, sonrió con indiferencia. Haces que suene como si yo fuera el malo aquí, simplemente le doy un buen uso a este cuerpo inútil. En todo caso, deberías considerar un honor que yo, el fiel servidor de Ejid, me haya dignado a seguir usando el cuerpo de Dienlid después de su muerte. Especialmente después de lo irrespetuoso que fue, incluso al borde de la muerte, ocultó el hecho de que te selló en lugar de matarte y que había obtenido el poder de usar la magia antigua. ¿Tú eres el que mató a Dienlid? ¿Y si lo soy? Responde la pregunta. Las manos de Yue comenzaron a emitir chispas doradas, sus ojos carmesí ardían de rabia, y una esfera de gravedad superdensa se formó alrededor de Alba. Sin embargo, Alba parecía imperturbable por la magia de gravedad que se le acercaba. Sonriendo arrogantemente dijo: ¿Estás segura de que quieres hacer eso? ¿Y si el alma de Dienlid sigue viva en algún lugar dentro de este cuerpo? Eso no es posible, no me vas a engañar de nuevo. Yue no tenía ninguna razón para creer en las palabras de su enemigo, no después de que Hajime y Tio confirmaran que solo había un alma en ese cuerpo. Deberías trabajar en tus mentiras, dios de tercera.
¡Te voy a hacer pedazos! Hajime y Shia se pusieron en guardia frente a Miu y Remy y miraron a Alba. Hajime hizo un gesto a Kaori con sus ojos y ella sintió yendo a proteger a Aiko y a los otros estudiantes. Mientras tanto, Shizuku, Ryutaro y Suzu prepararon sus armas. Dienli suspiró mientras miraba alrededor de la habitación y luego dijo: déjenme decirles cuáles fueron las últimas palabras de Dienli. Justo antes de morir te dejó un mensaje para ti, reina vampira. Estoy cansada de tus mentiras. Yue bajó su esfera de gravedad sobre Alma justo cuando Shia saltó hacia adelante y Hajime apretó los gatillos de sus revólveres. Por consideración a Yue, se contuvo lo suficiente como para dejar que Alba dijera lo suyo. Más tarde, sin embargo, llegaría a lamentar esa decisión. Por supuesto, en ese momento creyó que era importante ganar el mayor tiempo posible para abrir un portal a la Tierra y Yue sintió lo mismo, por lo que no hizo callar a Alba inmediatamente. Pero lo que deberían haber hecho era ir a por todas desde el comienzo. Incluso si eso significaba destruir el cuerpo de Dienli y perder para siempre la oportunidad de conocer su muerte, incluso si eso significaba destruir uno de los deseos de Yue, Hajime nunca debió dejar hablar a Alba. Aletia, todo esto es culpa tuya. Mereces sufrir una muerte dolorosa por tus pecados. Yue no sabía qué clase de magia había usado Alba, pero de repente, una escena del pasado pasó por su mente. Montañas de cadáveres de vampiros llenaban el campo de batalla. Dienli era el único que estaba de pie y aullaba de rabia mientras tosía sangre. Sus ojos ardían de odio y parecía como si estuviera mirando directamente a Yue a través del tiempo. Un agudo dolor atravesó el pecho de Yue y ella comenzó a respirar con dificultad, y en el momento en que su ofensiva flaqueó, el enemigo atacó. ¡Nova luminosa! ¡Sobrecarga! Koki inmediatamente activó su romper el límite y mandó a volar a sus 3 amigos. Y un segundo después, una luz plateada llovió desde el techo directamente sobre Yue. ¡Toma esto, luna maníaca a toda potencia! Una luna negra parpadeante apareció de repente delante de Yue. Era uno de los más fuertes hechizos de magia oscura, que separaba la conciencia del objetivo de su cuerpo por unos segundos. La fuente del hechizo era, por supuesto, Eri, pero no era la Eri que estaba tirada en el suelo, no. Había otra Eri ilesa que había aparecido aparentemente de la nada. Capítulo 1. La invitación del Rey Demonio. Parte 5. Durante unos segundos, Yue quedó completamente indefensa. «Nunca me alcanzarás», entonó Alba. Luego chasqueó los dedos y Shia, que había estado corriendo hacia él, fue enviada de regreso. Al mismo tiempo, una barrera apareció alrededor de Yue para atraparla. «¡Fisura del vacío!». Al igual que Eri, Frey también apareció repentinamente y le lanzó un ataque mágico espacial a Hajime. Neutralizaremos a los otros. 10 apóstoles se teletransportaron y lanzaron una descarga concentrada de plumas a Kaori y a los otros estudiantes. La coordinación del enemigo era perfecta. Hajime ni siquiera tuvo tiempo de maldecir. Inmediatamente activó Rivol y comenzó a procesar la situación. Su entorno se volvió desprovisto de color a medida que cada segundo se extendía a la eternidad, concediéndole un precioso tiempo de reflexión. La luna negra y la barrera mantenían a Yue bloqueada en su lugar mientras la lluvia de luz plateada caía sobre ella. Había otra barrera de luz plateada que caía sobre Aiko y los otros también, con solo Kaori disponible para protegerlos. Otro contingente de apóstoles se dirigió hacia Shia y Tio, y Eri y Koki perseguían a Shizuku, Ryutaro y Suzu, que habían sido arrastrados al centro del Salón del Trono. Además de todo eso, también había una serie de explosiones espaciales que se dirigían directamente hacia él. Hajime no pudo detener todo. El objetivo principal del enemigo era probablemente Yue, así que quería salvarla a ella al menos. Sin embargo, en el momento en que la miró, cambió de opinión. Estaba claro por la mirada determinada de sus ojos que quería que priorizara la protección de Miu y Remia sobre su salvación. La luz plateada estaba a nanosegundos de tragársela. «¡Maldita sea!», gritó Hajime tomando una decisión. Por mucho que quisiera correr en ayuda de Yue, no podía traicionar la confianza que ella había depositado en él, y así invocó su escudo y extendió su brazo mecánico para agarrar a Miu y Remia.
Un segundo más tarde, el hechizo de Frey se hizo efectivo. Las explosiones espaciales golpearon el escudo de Hajime y pudo sentir el impacto en sus huesos. Su escudo empezó a emitir ondas de choque de maná, disminuyendo la fuerza tanto como fuera posible. También activó piel de diamante para reforzar aún más sus defensas, pero incluso entonces, la fisura del vacío de Frey fue lo suficientemente fuerte para que Hajime saliera volando. En lugar de tratar de clavar sus talones, Hajime dejó que la onda expansiva lo hiciera retroceder. Abrazó fuertemente a Miu y Remia para protegerlas y Miu gritó mientras volaban de vuelta. Antes de que golpearan la pared, Hajime clavó el pincho de su escudo en el suelo, se las arregló para detener su impulso y evitar que se golpearan contra algo, así aterrizaron a salvo en el suelo. Miu, Remia, ¿están bien? Los ojos de Miu estaban girando. Remia respondió: estoy bien. Afortunadamente ambas salieron ilesas. Como Yu había pedido, Hajime se las había arreglado para protegerlas a ambas. Después de asegurarse de que estaban bien, miró hacia el centro del salón del trono donde continuaba la batalla. Shi acababa de enviar a varios apóstoles volando golpeando a Druken contra el suelo y creando una enorme onda expansiva. Kaori estaba cubriendo a Aiko y a los demás con sus alas mientras las plumas de las apóstoles se estrellaban contra su espalda. Tio evitó que se acercaran más a Kaori disparando su aliento hacia ellos. Shizuku se las arreglaba para enfrentarse a Kouki, mientras Suzu estaba inconsciente al pie de otro pilar. Ryutaro se puso de pie de forma protectora delante de ella mientras intercambiaba golpes con Eri, que había venido para acabar con Suzu. Todo esto significaba que no había nadie que protegiera a Yui mientras la luz plateada la envolvía. Hajime gritó su nombre con la cara llena de preocupación. Shi y los demás también parecían muy preocupados. La luna maníaca de Eri y la barrera de Alba habían desaparecido, pero el repentino aluvión de luz se había convertido en la jaula que atrapaba a Yu en su lugar. Intentó abrirse paso a través del pilar de luz, pero no lo logró. Intentó gritarle algo a Hajime, pero su voz no logró atravesar la luz. Entrecerró los ojos y un segundo después, una enorme explosión espacial sacudió el pilar. Pero para la sorpresa de Yue, ni siquiera la magia espacial hizo mella en él. Intentó abrir un portal para teletransportarse, pero de nuevo, su magia espacial se desvaneció al intentar pasar a través de la luz. Maldita sea, Miu y Remia, no se muevan de este lugar. Hajime escondió a Miu y Remia detrás de un pilar cercano y desplegó sus crossbows para crear una barrera alrededor de ellas antes de correr para ayudar a Yue. Me temo que no puedo permitir que interfieras, irregular. Alba sonrió cuando vio la desesperación en la cara de Hajime y chasqueó los dedos de nuevo. Aparecieron unas docenas de apóstoles más, junto con un ejército de monstruos que se parecían a los que Hajime había combatido en el gran laberinto de Orcus. También los acompañaban un contingente de los mejores soldados no muertos de Eri. Los soldados se dirigieron a Shizuku y Ryutaro, mientras que los monstruos se dirigieron a Kaori. Todas las apóstoles, incluidas las que habían estado atacando a Kaori, fueron directamente detrás de Hajime. ¡Fuera de mi camino, malditas marionetas! El maná carmesí comenzó a girar alrededor de Hajime. Había activado el único hechizo derivado de romper el límite, sobrecarga, y mientras lo hacía, imbuía su maná con propiedades de ondas de choque para convertir la activación del hechizo en un ataque. Las 4 apóstoles que estaban más cerca de él salieron disparadas. Aún así, las apóstoles eran los soldados definitivos de Hit y no dejaron que Hajime las superara tan fácilmente. 4 nuevas apóstoles volaron para tomar el lugar de las que habían sido derrotadas. Hajime convocó 3 crossbows más, así como a su Orkan, y luego desató una andada de proyectiles explosivos y misiles contra las apóstoles. Sus armas eran mucho más fuertes que antes gracias a la magia de evolución, y las apóstoles no salieron indemnes de la descarga. Dicho esto, fueron lo suficientemente fuertes para evitar ser asesinadas al instante. Además, su magia de desintegración fue lo suficientemente poderosa para mantener a Hajime a raya. Al darse cuenta de que no sería capaz de pasar lo suficientemente rápido si se centraba en la defensa, Hajime apretó los dientes y se preparó para abrirse paso a la fuerza. Activó tanto paso supersónico como piel de diamante y trató de forzar su camino a través de las apóstoles con su escudo. Ya hemos analizado tus movimientos, irregular. Un ataque suicida como ese no funcionará. 2 apóstoles rodearon a Hajime y entre 4 lo atacaron por todos lados, con sus espadas imbuidas de magia de desintegración. Afortunadamente Shi apareció, golpeó a Druken, que ahora estaba en modo de kendama, contra las 2 apóstoles detrás de Hajime y las mandó a volar. Luego tiró de la cadena hacia atrás, enrollando la cabeza del martillo mientras aterrizaba junto a Hajime. ¡Te cubro la espalda, Hajime-san! Sabía que podía contar contigo, Shia, gracias.
Hajime una vez más corrió hacia Yue. Desafortunadamente, las apóstoles a las que golpeó con su ametralladora no sufrieron ningún daño. Sus espadas habían sido destruidas, pero usaron sus propios cuerpos para bloquear físicamente el camino de Hajime. Sin embargo, las atacó con su escudo y las atravesó. No me subestimen, muñecas sin emociones. Hajime usó piel de diamante junto con brazo de acero para endurecerse, mientras que también desataba explosiones de su brazo mecánico y ondas de choque de maná en todo su cuerpo. Además, sus crossbeams disparaban a los pies de las apóstoles para mantenerlas desequilibradas. Con todo eso, ni siquiera 4 de ellas pudieron detener su precipitada carrera. Aún así, todavía tenían la ventaja de los números. Cada vez que Hajime se abría paso a través de un grupo de apóstoles, otro grupo venía a ocupar su lugar. Además, empezaron a dar vueltas por encima y por detrás de él para atacar desde todos los lados. Se necesitó todo lo que tenía para evitar ser abrumado por el ejército de las apóstoles. En poco tiempo, su carrera hacia Yue se detuvo. No había ni siquiera 40 metros entre los dos, pero se sentía como si un continente los separara por cuantos apóstoles interponían en su camino. Y lo peor de todo, no era solo Hajime quien estaba pasando por un momento difícil. Todos acérquense, asegúrense de quedarse cerca de mí. La voz de Kaori sonaba extrañamente tensa. Los monstruos se abatían sobre ella por todos lados. Pensó que sería capaz de acudir inmediatamente en ayuda de Hajime una vez que las apóstoles dejaran de centrarse en ella, pero resultó que no fue así. No solo los monstruos la superaban 100 a 1, sino que cada uno era excepcionalmente fuerte. Se parecían a las quimeras lideradas por la demonio que Kaori y los otros habían enfrentado en el gran laberinto de Orcus, pero mucho más fuertes. Su magia espacial las había evolucionado del camuflaje a la curación a alta velocidad, haciéndolas difíciles de matar. Kaori se las arregló para cortar a cualquiera que se acercara con sus espadas gemelas, pero a menos que diera un golpe mortal, seguían viniendo sin importar el daño que sufrieran. Por desgracia, sus plumas de desintegración no eran demasiado eficaces, así que necesitaba múltiples descargas para hacer retroceder a los monstruos. Solo su cañón de desintegración podía matar eficazmente grupos de monstruos a la vez, pero había tantos que derribar una docena de ellos a la vez no era suficiente. Cada vez que Kaori creaba un agujero en su formación, se amontonaban y lo tapaban, y lo peor de todo... ¡Rayos! ¡Es difícil apuntar! Kaori estaba en el lado derecho del salón del trono, mientras que Hajime y los otros estaban en el centro pasando los pilares. Si comenzaba a disparar su cañón de desintegración al azar, corría el riesgo de destruir suficientes pilares para colapsar la sala entera. Además, si no apuntaba con cuidado, podría interponerse en el camino de Hajime. Por supuesto, incluso con su cañón de desintegración restringido, Kaori era más que suficiente para aniquilar al ejército de monstruos si se le daba el tiempo suficiente. El problema era que también tenía que proteger a Aiko y a los estudiantes mientras luchaba, y había tantos monstruos que no podía bajar la guardia ni un segundo, o alguno podría pasar. Aiko y los demás no tenían ninguno de sus artefactos, ni estaban en posición de dibujar círculos mágicos para usar sus hechizos, por lo tanto, dependían completamente de Kaori para su protección. Esa era la razón principal por la que ella no podía pasar a la ofensiva. Kaori, levantaré una barrera para ayudarte. La princesa Liliana se mordió el pulgar lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Probablemente planeaba usar su sangre para dibujar un círculo mágico, sin embargo, no había suficiente tiempo. Un instante después, Aiko y Yuka gritaron una advertencia. Se le puso la piel de gallina en los brazos a Kaori cuando miró hacia arriba y vio una bandada de dragones grises sobre ella. Al darse cuenta de que no tenía forma de derribarlos a tiempo, Kaori se giró hacia Aiko y los otros y luego envolvió sus alas alrededor de sus compañeros como un capullo. Imbuidas de magia de desintegración, sus alas lograron bloquear el aluvión de aliento de dragón, pero ahora Kaori estaba atrapada. Los ataques no venían solo desde arriba tampoco, los dragones estaban atacando a Kaori desde todos los ángulos. Parecía que los monstruos habían estado allí para ganar tiempo hasta que los dragones grises completaran su cerco. Los ataques de aliento estaban tan concentrados que Kaori no tuvo oportunidad de contraatacar. Individualmente, los ataques de los dragones grises eran mucho más débiles que los cañones de desintegración de las apóstoles, pero habían demasiados. Ella pensaba, intentan agotar mi maná obligándome a defenderme. Kaori miró a los aterrorizados estudiantes que se apiñaban bajo sus alas. Aiko, Liliana y Yuka también estaban muy asustadas, pero seguían intentando desesperadamente pensar en alguna forma de ayudarla. Tengo que protegerlos. Hajime-kun finalmente encontró una forma de volver a casa. Tengo que protegerlos para que podamos volver todos juntos.
Después de fortalecer su determinación, Kaori centró su atención en su entorno. Necesitaba agarrar a sus enemigos perfectamente con sus plumas a pesar de no tener ningún dato visual en los que apoyarse. Mientras tanto, Shizuku y Ryutaro también estaban pasando por un momento difícil. Kouki, vuelve a tus sentidos, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Tú eres la que necesita pensar con claridad, Shizuku. ¿Qué quieres decir? ¿No escuchaste lo que dijo Dinlit-san? Él estaba haciendo todo lo posible para salvar este mundo, pero Nagumo fue y le disparó. Eso es algo imperdonable. La expresión de Shizuku se endureció. Kouki definitivamente tenía el mal hábito de creer solo en las cosas que encajaban con su visión del mundo, así que era posible que realmente creyera en Alba, pero un segundo después, otra posibilidad flotó en la mente de Shizuku y ella hizo una mueca de dolor. ¡Maldita sea! Eri, esto es cosa tuya, ¿verdad? Ryutaro llegó a la misma conclusión que Shizuku. En las cavernas de escarcha, Kouki había sido engañado por su copia, y esta vez había sido engañado por Eri. Ryutaro cruzó sus guantelentes delante de él, bloqueando el balanceo de la espada de Eri. Ella sonrió con maldad y les dijo: ¡Qué grosero! Solo le di una pequeña sugerencia, eso es todo. Kouki-kun fue quien eligió creerlo. Parecía que Eri había manipulado la mente de Kouki para que solo creyera parte de lo que Alba había dicho. ¡Maldita sea! ¡Kouki, vuelve a tus... ¡Ah! Eri golpeó a Ryutaro, que debería haber tenido una ventaja abrumadora en cuanto a fuerza bruta, con una simple patada circular. Se golpeó contra el pilar junto a Suzu y tosió sangre. Kouki, ¿no escuchaste la explicación de Nagumo-kun? Es inútil, ya me encargué de atar su alma. ¿Qué dijiste? Aunque Kouki no había obtenido ninguna magia antigua, todavía era una fuerza a tener en cuenta cuando usaba romper el límite. La concentración de Shizuku se deslizó por un momento cuando ella escuchó las palabras de Eri, y ella se aprovechó de eso para golpearla. Shizuku se deslizó por el suelo con su aliento en cortas respiraciones. Rechinando los dientes por frustración, se puso de pie tambaleándose. No estuve jugando desde que los abandoné, ¿saben? Trabajé muy duro para asegurarme de que podría convertir a Kouki-kun en mi Kouki-kun ideal. ¿No creen que soy una buena esposa? ¿Qué quieres decir? Bueno, verás, mi hechizo Unión del Espíritu no solo funciona con los muertos, puedo usarlo para controlar los pensamientos y sentimientos de los vivos también. Me permite esclavizar cualquier alma que yo quiera. Shizuku y Kouki miraron a Eri, que se había acercado a Kouki y amorosamente le pasó un dedo por la nuca. La mejor parte es que ni siquiera se dan cuenta de que están siendo controlados. Al plantar sugerencias en sus mentes, consigo que inconscientemente ignoran las cosas que quiero que ignoren. Ahora mismo la única persona a la que Kouki-kun cree es a mí. Yo soy su única heroína. ¿Así que por eso te aferrabas a él todo el tiempo? Shizuku apretó los dientes. ¿Cómo no me di cuenta de que ella estaba usando Unión del Espíritu justo delante de mí? La parte más aterradora fue que Eri había logrado crear algo parecido a la magia espiritual por su propia cuenta, y luego refinó el hechizo hasta el punto de que el encantamiento ni siquiera sonaba como uno, mostraba la profundidad de su obsesión por Kouki. En este momento, Kouki solo escuchaba lo que decía Eri, peor aún, creía que las ideas venían de él, no de ella. Cuanto más tiempo duraba el hechizo de Eri, más retorcida se volvía la personalidad de Kouki. Eventualmente se convertiría en el tipo de persona que Eri lo manipuló para ser. De hecho, ya creía que Dinlit y Eri habían estado trabajando en secreto para salvar el mundo, y que él estaba luchando por la justicia. Hajime era el malvado por interponerse en el camino de Dinlit, y todos los que seguían a Hajime eran víctimas de un lavado de cerebro que necesitaban ser salvados. Eri no había puesto esta última sugerencia en su cabeza. Kouki la había extrapolado por sí mismo. Su hechizo era perfecto para alguien como Kouki, que siempre buscaba la afirmación que sus puntos de vista eran los correctos. Probablemente había caído bajo su trance con gran facilidad. Shizuku miró hacia donde Yui y Kaori estaban luchando. Ah, no vas a ir a ningún lado. Antes de que se diera cuenta, Shizuku estaba rodeada por los guerreros bestia no muertos de Eri. Eri, ¿cómo pudiste? Eri, ¿hay algún punto bajo al que no te rebajes? Ryutaro echó humo, sus ojos ardían de rabia. Kouki, sin embargo, parecía imperturbable por la aparición de los soldados no muertos. Shizuku, Ryutaro, Suzu, esto puede doler un poco, pero tengan paciencia. Eri curará su lavado de cerebro muy pronto, no se preocupen.
¡Eres un idiota! ¿No sientes nada después de ver lo que ella ha hecho? Shizuku hizo un gesto hacia los no muertos. Koki levantó tristemente su espada y se preparó para atacar. El hecho de que ni siquiera le dedicara una sola mirada a los no muertos enfadó a Shizuku hasta el infinito. Después de todo, eran todas las personas que debería haber reconocido. Shizuku y Ryutaro ciertamente lo hicieron. Eran todos los caballeros que Eri había matado y luego revivido en la capital de Highlight. Los mismos caballeros con los que había entrenado, viajado y profundizado en el calabozo. Sus cuerpos habían sido modificados con partes de bestias y sus ojos vacíos no mostraban ninguna emoción. Era obvio que Eri los veía como nada más que herramientas. Su destino era tan trágico como lamentable. Shizuku no podía ni empezar a describir lo mucho que sentía por ellos, y Koki debería haber sentido exactamente lo mismo. No, ya que Koki era el héroe, había pasado mucho más tiempo con los caballeros, su tristeza y su ira deberían haber superado a la de Shizuku. Ella quería creer que él sentiría algo a pesar de estar bajo la influencia del hechizo de Eri, pero Koki no les prestó ni una sola mirada, incluso después de que Shizuku lo señalara explícitamente. Al final solo se miraba a sí mismo. Una abrumadora sensación de decepción brotó en Shizuku, pero no hubo tiempo para que se detuviera en ella. Los soldados no muertos comenzaron a atacarla y Shizuku sabía que no había lugar para las dudas. En todo caso, derrotarlos sería una misericordia. No tenía ninguna duda de que los caballeros también deseaban ser liberados, pero aunque tendía eso en su cabeza, todavía era difícil de aceptar en su corazón. ¡Yo te invoco, triturador celestial! Una docena de barreras aparecieron frente a Shizuku y Ryutaro mientras vacilaban. Parecía que Suzu había recuperado la conciencia. Mirando hacia atrás, Shizuku vio que estaba de rodillas con la llave de la puerta que Hajime le había dado brillando en sus manos. Abrió un portal al mar de los árboles donde los familiares de Suzu la esperaban. Una horda de tigres, lobos y serpientes salieron corriendo del portal. Ah, ¿es por esto que fingías estar inconsciente todo el tiempo? Así es, al menos conseguiré suficiente tiempo para que Nagumo-kun salve a todos. Suzu blandió sus abanicos, ignorando la sangre que goteaba por su frente. La magia de curación llovió sobre Shizuku y Ryutaro. Ambos se pusieron en posición de lucha detrás de la barrera de Suzu y luego respiraron profundamente. Empujando sus emociones, estabilizaron su resolución y se prepararon para matar a los caballeros que una vez fueron sus amigos. Voy a hacerte entrar en razón esta vez, Koki. Lo siento, Eri, pero puede que tenga que cortarte algunos miembros. Jaja, ¿acaso no lo ven? Solo están desperdiciando su tiempo. Sonriendo, Eri se giró hacia donde estaba la lucha más feroz y al seguir su mirada, Shizuku vio que Hajime y Shia avanzaban lentamente contra el ejército de las apóstoles. Al menos 10 apóstoles estaban tendidas en el suelo muertas o incapacitadas. Cada una era un desastre natural andante, pero Hajime y Shia las habían derribado mientras sufrían solo heridas menores. La habilidad mejorada de visión futura de Shia, visiones proféticas, sus habilidades de fortalecimiento del cuerpo aún en evolución y las incontables simulaciones que Hajime había hecho contra Noi se combinaron y convirtieron a los dos en un dúo imparable. Con cada segundo que pasaba, sus habilidades mejoraban permitiéndoles despachar más eficientemente a las apóstoles. Además, su coordinación era impecable. Shia le gritó que cambiaran, y entonces Hajime se cubrió la espalda con su escudo y plantó sus pies firmemente en el suelo. Shia entonces golpeó el escudo con todas sus fuerzas. Ondas de choque carmesí y azul pálido se extendieron desde el punto de impacto, arrasando con ellas a las apóstoles que se acercaban. La habilidad de Druken para crear ondas de choque de maná se combinaba perfectamente con el escudo de Hajime, que era capaz de amplificar esas ondas de choque debido a su armadura reactiva. Los dos estaban en perfecta sincronía y estaban a apenas 10 metros de Yue ahora. ¡Detente ahí, irregular! Una de las apóstoles atacó el flanco de Hajime, moviéndose tan rápido que las imágenes residuales la seguían. Las apóstoles habían logrado detener momentáneamente el avance de Hajime, pero ahora estaban siendo empujadas a pesar de tener más números que antes. Aunque solo una docena de ellas habían muerto, el hecho de que no pudieran detener a Hajime era inaceptable. De hecho, muchas de las apóstoles, normalmente sin emociones, parecían bastante enojadas. Mientras la apóstol levantaba sus espadas para derribar a Hajime, Shia saltó repentinamente a la pelea. ¡Será mejor que no te olvides de mí! Shia golpeó a Druken contra la apóstol, enviándola fuera del castillo. La mayor razón por la que las apóstoles ya no podían detener a Hajime era porque la chica conejo seguía interponiéndose en su camino. El fortalecimiento de su cuerpo era lo suficientemente poderoso para superar la fuerza y la velocidad de las apóstoles con facilidad.
Hajime gritó fuera de mi camino, enviando 3 de sus crossbows hacia adelante. Estos se autodestruyeron en el momento en que llegaron con las apóstoles, separando por la fuerza su línea defensiva. Alba-sama, el irregular es demasiado fuerte. No puedo creer que pueda luchar contra tantas apóstoles al mismo tiempo. Freyd habló con voz temblorosa mientras veía a las apóstoles ser destrozadas. Alba respondió pareciendo casi impresionado. Los dos levantaron las manos simultáneamente y Freyd desató una explosión espacial, mientras que Alba soltó una ráfaga de 3 metros de ancho de maná color dorado oscuro. ¡No permitiré que interfieras!, Tío gritó volando hacia abajo en su forma de dragón. Transformarse en un espacio cerrado hizo que Tío se convirtiera en el objetivo perfecto. El salón del trono era grande, pero no tanto. Por supuesto, Tío lo entendió perfectamente. La razón por la que se había transformado era para proteger a Hajime con sus escamas de dragón. Tío desplegó múltiples barreras de viento para intentar dispersar la fuerza del golpe, pero la magia de Alba y Freyd demostró ser demasiado poderosa. Sus hermosas escamas negras se rompieron y la sangre se derramó de su flanco expuesto. ¡Tío, no te esfuerces demasiado! ¡Tío-san, resiste! Tío ignoró los gritos de Hajime y Shia y disparó su aliento a Alba y Freyd. La barrera de Alba lo bloqueó con facilidad, mientras que Freyd continuó golpeando las escamas de Tío con su magia espacial. Mientras apretaba los dientes para resistir el dolor, Tío gritó: «Si ahora no es el momento de presionarme a mí misma, ¿cuándo lo será? ¡Deprisa y salven a Yue!». Tío convocó muchas bolas de fuego y hojas de viento para mantener temporalmente a las apóstoles a raya mientras continuaba disparando su aliento a Alba. «Esa luz no es normal. Debes rescatar a Yue tan pronto como sea posible. No temas, maestro. No tengo intención de morir antes de que aceptes mi amor». «Ah, bien, tío, te dejaré estos tipos a ti, y gracias». «Puedes contar conmigo». Tío continuó sujetando a Alba en su lugar con su ataque de aliento, usando su cuerpo como escudo todo el tiempo. Aprovechando su sacrificio, Hajime corrió hacia adelante sin prestar atención a los hechizos que le lanzaban. Solo le quedaban 5 metros. «No dejaré que ninguna de ustedes me pase. ¡Adelante, perras!». Shia mantuvo a raya a las apóstoles, que lograron pasar la barrera de Tío usando una combinación de sus cartuchos de escopeta explosivos y el kendama de Druken. Después de unos segundos, empezó a girar su kendama delante de ella, creando un pequeño tifón para hacer retroceder a los enemigos. Sin embargo, Hajime no se molestó en mirar detrás de él y se centró únicamente en correr hacia adelante. Disparó todos los cohetes de orca que quedaban, convocando también sus crossbows de repuesto para abrirse paso a través del último muro de apóstoles. Hajime gritó el nombre de Yue. Finalmente había llegado a su lado, y mientras salía a través del humo y las llamas, Yue golpeó su mano contra el muro de luz y trató de gritarle algo, pero incluso desde tan cerca no pudo escucharla. Estaba respirando fuertemente y moviendo la cabeza mientras se agarraba el pecho con una mano. Parecía que intentaba sacudirse algo, pero Hajime no pudo decir qué. Aún así, estaba claro que la luz plateada que caía incesantemente sobre ella no era buena en absoluto. «Ningún muro de luz me detendrá». Hajime tiró a un lado a Orkan y su escudo y luego hizo que sus crossbows establecieran una barrera para asegurarse de que no fuera molestado. Después de eso, sacó su pile bunker de su tesoro oculto, se quedó allí y esperó pacientemente a que su pile bunker mejorado por la magia de evolución se cargara a su máxima potencia. Después de unos segundos, chispas rojas comenzaron a correr por su longitud, indicando que estaba listo. Hajime le gritó a Yue que retrocediera y entonces apretó el gatillo. Un estruendo ensordecedor resonó por todo el salón del trono y el pico negro del pile bunker atravesó el pilar de luz. Hajime pensó para sí mismo: la magia de Yue ni siquiera pudo tocar esa cosa, así que ¿cómo pudo mi pile bunker atravesarlo tan fácilmente? No se preocupó por eso ahora, retiró su brazo mecánico y golpeó el pilar de luz con todas sus fuerzas. Hubo una grieta aguda cuando el pilar se rompió. La luz plateada se desbordó brillando tan intensamente que por un momento oscureció a Hajime y a Yue de la vista. Hajime la llamó mientras barría las motas de luz y extendió su mano hacia ella. Sus ojos mostraban claramente su intensa inquietud. Aunque había salvado a Yue, se sentía más preocupado que nunca. «¡Yue!». «Estoy aquí», respondió la segunda vez que la llamó y sintió que su mano se agarraba a su brazo. Un segundo después la tiró y Yue salió de la desbordante luz plateada. «Gracias a Dios, Yue. ¿Estás bien?». «Estoy bien. De hecho, me siento mejor que nunca». «Ah, Yue, espera, tú».
Hajime entrecerró los ojos mientras miraba a la chica en sus brazos. Un momento después, un escalofrío le recorrió la columna vertebral y rápidamente intentó saltar de nuevo, pero actuó demasiado tarde. ¡Oh! ¡Bastardo! No tienes idea de lo maravilloso que se siente esto irregular. Han pasado eones desde la última vez que me manifesté en este mundo. La persona que estaba delante de él se parecía y sonaba como Yue, pero definitivamente no era ella, y quienquiera que fuera, acababa de pasar su brazo por el estómago de Hajime. La mano de Yue lo atravesó, saliendo de la espalda de Hajime. El brazo, normalmente pálido, ahora estaba cubierto de su sangre roja. Al momento siguiente, las partículas de luz plateada que lo rodeaban volaron hacia arriba y se desvanecieron en el éter. Capítulo 1. La invitación del Rey Demonio. Parte 6. Shia había estado vigilando a las apóstoles que de repente dejaron de moverse, pero en el momento en que la luz se desvaneció, miró a Hajime y a Yue, y cuando vio que la mano de Yue salía de la espalda de Hajime, su mandíbula se abrió sorprendida. Hajime usó instantáneamente una onda expansiva de maná para intentar empujar a Yue hacia atrás. Sabía que mientras una entidad desconocida la poseyera, no podía permitirse permanecer cerca. Sin embargo, no fue capaz de dar ni un solo paso atrás. Te ordeno en el nombre de Hid, deja de moverte. ¿Pero qué? Hajime parpadeó confundido mientras su cuerpo se sometía a la orden de Yue. Sentía como si todos sus nervios hubieran sido cortados de su cerebro. Yue, o mejor dicho Hid, le sonrió dulcemente. Hajime conocía esa sonrisa. No era la sonrisa habitual de Yue, pero la había visto una vez antes. Era la misma sonrisa que había visto en la estatua de Hid en la catedral principal, cuando fue convocado por primera vez a Tortus. La sonrisa era tan repugnante como la recordaba. Hid casualmente sacó su brazo del estómago de Hajime y una fuente de sangre brotó del agujero. Mientras Hid se bañaba en la sangre de Hajime, se llevó la mano a los labios y la lamió. Ya veo, este es el placer que un vampiro siente al beber sangre. Debo decir que esto es algo muy especial. Había planeado hacerte sufrir una muerte agonizante, pero tal vez debería mantenerte cerca por tu sangre en su lugar. Hid lo dijo con una mueca de desprecio. Hajime gritó exprimiendo hasta el último gramo de su fuerza de su cuerpo. Se derramó más sangre de la herida abierta en su estómago, pero no parecía importarle. Su maná brillaba con un carmesí brillante mientras llevaba al límite su hechizo de sobrecarga. Un segundo después, hubo un fuerte chasquido y Hajime recuperó su libertad. Rápidamente retrocedió y apuntó a Donner hacia Hid. Sabía que el cuerpo de Yue era inmortal, así que su prioridad era contener a Hid, no hacerle daño. Sin embargo, las balas mejoradas de Hajime no alcanzaron su objetivo. Aunque tenía suficiente fuerza para atravesar las armaduras de las apóstoles, se detuvieron a centímetros de la cara de Hid. Vaya, no pensé que fueras capaz de librarte de mi edicto divino. Supongo que debería haber esperado eso de un irregular. ¡Juicio del Señor del Trueno! 24 esferas de rayos aparecieron alrededor de Hajime, se unieron en gruesos pilares, encajonándolo por todos lados. Ya había experimentado este hechizo una vez antes cuando se enfrentó a la Hidra en el fondo del gran laberinto de Orcus. Sin embargo, la versión de Hid de este hechizo era mucho más poderosa y rápida. El relámpago fue lo suficientemente brillante como para cegar a todos los que estaban en el salón del trono, y un segundo después, un estruendoso rugido dividió los tímpanos de todos. Shia, que había estado ocupada esquivando los ataques de las apóstoles, y Tio, que se había visto obligada a cancelar su transformación después de sufrir demasiado daño, fueron sorprendidos por las ondas de choque del hechizo. Aún así, instantáneamente se recuperaron y las tres corrieron hacia Hajime. Kaori había retirado su barrera y empezó a correr hacia Hajime también. Desafortunadamente, la corriente eléctrica alrededor del punto de impacto era tan fuerte que nadie pudo acercarse. Cuando el rayo se desvaneció,
La humeante figura de Hajime se hizo visible de nuevo. Sus crosbys habían sido aplastados con la magia de gravedad y su cuerpo brillaba débilmente gracias a su piel de diamante. Era difícil de creer que alguien pudiera haber sobrevivido a una explosión tan poderosa, pero Hajime seguía en pie. El uso de sobrecarga había aumentado sus defensas lo suficiente como para salvar su vida y mantenerlo consciente. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras, pero apretaba los dientes y miraba a Egid con un odio ardiente. Sabía que lo soportarías irregular, pero imaginó que tus reflejos deben estar adormecidos después de sufrir tanto daño. ¡Fisura del vacío! Los instintos de Hajime le gritaron que corriera, pero la electricidad había paralizado momentáneamente sus reflejos. Por supuesto, se recuperaron en un instante, pero ese breve retraso resultó fatal. El espacio alrededor de Hajime se deformó y se dio cuenta de que no quedaba ningún sitio al que correr. Maldiciendo, activó piel de diamante una vez más. Un segundo después, las explosiones espaciales lo atacaron por todos lados. La fuerza bruta de una fisura del vacío concentrada era inmensa. La piel de diamante de Hajime se rompió en segundos y sus huesos comenzaron a agrietarse. Sus piernas cedieron y se vio obligado a arrodillarse. Todos los hechizos que Egid estaba usando eran los que Yue tenía en su arsenal, pero eran mucho más poderosos que cuando Yue los lanzaba. ¡Te tengo! ¡Aléjate de Hajime-kun! ¿Cómo te atreves a usar el cuerpo de Yue y su magia para dañar al maestro? ¡Acabaré contigo! Enfurecida, Shira, Kaori y Tio atacaron a Egid, pero no llegaron muy lejos antes de que él las detuviera en su camino. Les ordeno en el nombre de Egid, arrodíllense. Esa palabra las obligó a las tres a aterrizar por algún poder invisible. Invocación bestial. El suelo alrededor de Shi y las otras se elevaron, transformándose en una manada de lobos de piedra. Los lobos sujetaron a las tres chicas con sus extremidades, asegurándose de que no se movieran. Shi y las demás hicieron una mueca mientras las garras de los lobos rastrillaban sus hombros y espaldas. Voy a desintegrar todo esto para... Kaori trató de desatar un aluvión de plumas de desintegración, pero antes de que pudiera, Egid dijo: Te ordeno en el nombre de Egid, deja de funcionar. A la orden de Egid, la luz se drenó de los ojos de Kaori y su cuerpo se volvió blando. Sus espadas gemelas se clavaron en el suelo y se quedó inmóvil como una muñeca. Viendo a sus camaradas impotentes, Hajime lanzó un rugido bestial. La sangre se derramó de su boca y su cuerpo estaba claramente al límite, pero se puso en pie de todos modos. Sin embargo, Egid no se sintió ni un poco amenazado por su acto feroz. Te ordeno en el nombre de Egid, sé crucificado. El espacio sobre Hajime se retorció en forma de cruz. La cruz que Egid había creado del propio espacio parecía perfectamente transparente, como si estuviera hecha de cristal. A pesar de su frágil apariencia, sin embargo, era bastante mortal. La luz cayó sobre Hajime forzándolo a volver al suelo. Se acostó en un charco de su propia sangre mientras la presión agravaba sus heridas y le hacían sangrar más rápido. La cruz que lo presionaba era como su lápida. Suzu creó rápidamente un camino en forma de cúpula hecho de barreras para Shizuku y Ryutaro. ¡Chicos, ayuden a Nagumo-kun! ¡Nagumo-kun, Kaori! ¡Maldita sea! ¿Qué demonios está pasando aquí? Los familiares de Suzu habían estado tratando de atacar a los soldados no muertos de Eri usando tácticas de golpear y correr, pero poco a poco fueron siendo abrumados. Su lucha estaba a una distancia justa de Hajime y los otros, así que Shizuku y Ryutaro estaban preocupados por dejarla sola. Sin embargo, estaba claro que Hajime y Kaori estaban en una situación desesperada y necesitaban toda la ayuda posible. Sin embargo, Egid no les permitió acercarse. Les ordeno en el nombre de Egid, contemplen visiones de sus muertes. Los rostros de Shizuku, Ryutaro y Suzu palidecieron y se tiraron al suelo. Un segundo después, empezaron a darse palmaditas en el cuello, las piernas y el pecho con las manos temblorosas. Gracias a la orden de Egid, vieron visiones de sus cuellos siendo cortados o sus corazones siendo atravesados. Desafortunadamente, confirmar que sus cuerpos aún estaban enteros no les trajo ningún alivio. Parecía que habían perdido el sentido del tacto por completo y eran incapaces de distinguir la ilusión de la realidad. Este cuerpo es bastante impresionante, servirá como el recipiente más adecuado para mí. Hajime y los demás habían sido derrotados con una facilidad espantosa. Pareciendo satisfecho,
Ejid enroscó los dedos y dijo: «Gracias por liberar mi recipiente elegido, irregular». Ejid se acercó a Hajime con sus botas golpeando fuertemente contra el suelo de mármol. Hajime intentó manipular remotamente sus crossbeats, pero estaban bajo tanta presión de la gravedad que no podían moverse. Al darse la vuelta, vio que los crossbeats que habían protegido a Miu y Remia también habían sido desactivados. Había lágrimas en los ojos de Miu, mientras Remia la abrazaba con puro terror en su rostro. Aiku y los otros habían tratado de ayudar a Hajime también, pero habían sido detenidos por un muro de apóstoles. Hajime intentó sacar un gran número de explosivos de su tesoro oculto y volarlos. Confiaba en que podría usar piel de diamante para proteger sus signos vitales, y mientras estuviera vivo de alguna forma, la ambrosía sería capaz de curarlo. Desafortunadamente, Ejid predijo las acciones de Hajime y chasqueó sus dedos en el momento en que abrió su tesoro oculto. El anillo del dedo de Hajime desapareció y apareció un segundo después en la palma de Ejid, y se le unieron varios otros anillos similares. Eran los que estaban conectados a Shea y a los otros. Ejid se las arregló para teletransportar los anillos de todos con precisión sin abrir ningún portal. Pero eso no fue lo peor. Un momento después, Donner, Slag, Orkan, el escudo de Hajime, sus crossbeats, Druken, la katana de Shizuku, los abanicos de Suzu y todos los demás artefactos que Hajime había creado empezaron a orbitar alrededor de Ejid. Estos son algunos artefactos espléndidos. Las cosas que tienes dentro de estos anillos son bastante intrigantes también. El mundo del que vienes debe ser un lugar bastante interesante. Ejid cerró su puño alrededor de los anillos y después de hacerlo, su mano comenzó a brillar, y cuando la abrió de nuevo, los anillos habían sido aplastados. Me he cansado de jugar con este mundo. Me habría ido antes, pero viajar por los mundos como una mera alma es bastante difícil. Pero ahora que tengo este maravilloso recipiente, debería poder disfrutar en otro lugar. Riéndose, los labios de Ejid se enroscaron en una sonrisa que Yue nunca haría. Inclinó su mano dejando que los restos de los tesoros ocultos de Hajime y los demás cayeran al suelo, pero antes de llegar a él, se convirtieron en motas de luz y desaparecieron. Todos los objetos almacenados no aparecieron, así que Hajime asumió que Ejid también los había destruido. Solo pudo ver con rabia impotente cómo Ejid destruía el resto de sus artefactos, uno por uno. ¡Ah! Casi lo olvido. Ejid se fijó en el brazo mecánico de Hajime. Su expresión dejaba claro que no lo había olvidado ni un segundo. Chasqueó los dedos de nuevo y el brazo se desmoronó también. Hajime gritó de dolor cuando los nervios de la prótesis que había creado para ayudarle a controlar mejor el brazo se destruyeron con él. Con eso, había perdido todos y cada uno de sus artefactos. Sintiendo que la batalla había terminado, Alba y Frid corrieron hacia Ejid y se pusieron de rodillas. Fue un honor estar presente en su llegada a este plano, señor. Me siento profundamente honrado de estar en su presencia, mi lord. Bien hecho ustedes dos. Superados por la alegría, los dos comenzaron a llorar. Por otro lado, Shea y los otros se hundieron en las profundidades de la desesperación. Las expresiones de Yue eran apagadas, pero siempre tenía una mirada gentil a su alrededor. Ahora, sin embargo, su cara se retorcía en una sonrisa altiva. ¡Ah! ¡Transmutar! Chispas carmesíes corrían por el suelo alrededor de Hajime, haciendo que se hundiera un poco. Realmente no sabes cuándo rendirte, ¿verdad? Una persona normal ya habría muerto. Quizás debería haberte elegido como mi recipiente. Me apresuré un poco cuando me enteré de que el recipiente que originalmente planeaba tomar había sido finalmente redescubierto después de 300 años. Por otra parte, este cuerpo sigue siendo mucho más adecuado para la magia que el tuyo. Como Hajime estaba siendo retenido desde arriba, esperaba transmutar el suelo y escapar desde abajo. Te ordeno en el nombre de Ejid, quédate quieto. Las chispas carmesíes comenzaron a desvanecerse y el suelo dejó de hundirse. ¡Todavía no he terminado! Y aún así, Hajime se negó a rendirse. Con una determinación impía, una vez más enfocó su maná. Las chispas que se desvanecían se les concedió una vida renovada mientras luchaba contra el edicto divino de Ejid. Vaya, y pensar que podría resistir mis edictos divinos hasta tal punto.
El suelo comenzó a hundirse una vez más. Además, el área que debería haber estado fuera del rango de transmutación efectiva de Hajime empezó a agrietarse. Un bajo estruendo comenzó a llenar la habitación. El maná de Hajime empezó a palpitar como un latido, y con cada pulso se hacía más fuerte. Bajo su flequillo manchado de sangre, los ojos de Hajime brillaban con una resolución indomable. A pesar de lo desesperada que era la situación, aún no se había rendido. Era como si ni siquiera supiera el significado de la desesperación. Momentos después, pareció que Hajime logró superar alguna barrera invisible y gritó transmutar. Su maná carmesí se volvió más vibrante que nunca y su luz se extendió por toda la habitación. Una espada brillante se elevó del suelo, al igual que varias esferas flotantes, cada una de 5 metros de diámetro. Mi señor Ejid, ¿por qué no te mueres ya, maldito irregular? Aunque estaba al borde de la muerte, las fuerzas de Hajime fueron suficientes para asustar a Alba y Freyd. Rápidamente se lanzaron hacia adelante para acabar con él. Pero Ejid simplemente extendió una mano para detenerlos. Así que has conseguido superar tus límites una vez más. No puedo creer que hayas logrado imbuir instantáneamente tus creaciones de magia antigua. Supongo que esto significa que has trascendido los límites de tu propio talento. Esa es una habilidad bastante rara. La espada que Hajime había creado podía atravesar el espacio, mientras que las flotantes estaban encantadas con magia de gravedad super comprimida. También había sido capaz de crear algo similar a los golems lobo que Ejid había hecho con una combinación de magia espiritual y magia de metamorfosis. Hasta ahora, Hajime no había sido capaz de hacer algo así. Dicho esto, todavía no fue suficiente. Es realmente una pena perder una muestra tan valiosa. Sin embargo, necesitas aprender tu lugar. Te ordeno en el nombre de Hitorue, ¡desaparece! ¡Ah, maldita sea! Una fuerza inviolable comenzó a imprimir su voluntad en el mundo mismo. De acuerdo con la orden de Ejid, los nuevos artefactos que Hajime había creado comenzaron a romperse. Su luz plateada también empezó a invadir las chispas carmesíes de Hajime, pero se negaron a desaparecer. Aunque su brillo se desvaneció, Hajime continuó resistiendo con todas sus fuerzas. ¿Todavía no te has rendido? ¿Cuánta desesperación debo infligirte antes de que aceptes tu destino? Por supuesto que no me he rendido. Voy a asesinarte y recuperar a Yue. No me detendré hasta entonces. ¿Sigues con eso? Entonces supongo que será mejor que acabe contigo para siempre. Ahora entiendo por qué mi comando no te mató al instante. Así que no hay nada más que aprender de ti. Ejid sonrió felizmente a Hajime, que tosía sangre mientras luchaba por defenderse. Entonces levantó su mano y lanzó el hechizo favorito de Yue. Los 5 dragones elementales. Debo decir que este recipiente ha conseguido una magia bastante interesante. Me gusta bastante. Dragones hechos de viento, rayos, piedra, hielo y fuego aparecieron alrededor de Ejid. Cada uno de ellos era mucho más grande e imponente que los que invocaba Yue, y además de su mayor fuerza, absorbieron el maná circundante y lo transfirieron a Ejid. Los dragones levantaron sus cabezas, sus fríos ojos plateados miraron a todos sus objetivos. Miu, Remia, Aiko, Liliana, Shizuku, Suzu, Ryutaro, Shia, Kaori, Tio y por supuesto, Hajime. Ejid planeó asegurarse de que ni siquiera quedara un solo rastro de Hajime y los otros. Había disfrutado de su saciedad de sufrimiento, ira y odio de Hajime, y ahora estaba listo para verle desesperarse antes de su final. Con cada gramo de su ser, Hajime gritó: ¡Yue, vuelve con nosotros! ¿Confías en tu novia para salvarte? Estás desperdiciando tu aliento. Este recipiente me pertenece ahora. ¡Yue, sé que aún puedes oírme! ¡Yue! Ignorando las provocaciones de Ejid, Hajime continuó gritando el nombre que le había dado a la chica que amaba. Molesto por la falta de respeto de Hajime, Ejid frunció el ceño y levantó una mano. Simplemente tuvo que bajarla. En el momento en que lo hiciera, la vida de Hajime estaría final y verdaderamente perdida. Pero antes de que pudiera... ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a mi maná? Mi cuerpo no... ¡Es imposible! Ejid se tambaleó hacia atrás con el brazo todavía levantado, abrió bien los ojos y se miró a sí mismo.
El control de su maná se tambaleó y los 5 dragones comenzaron a parpadear. Alba y Frey se veían sorprendidos, al igual que Xia y los demás. Una pequeña voz susurró: «No lastimarás a mis amigos». Se sentía como si las palabras se introdujeran directamente en la mente de todos, como con la telepatía. El tono de la voz era el mismo que el de Hit, pero Hajime y los demás supieron al instante que no le pertenecía. Hajime gritó felizmente el nombre de Yue, y Xie y los otros hicieron lo mismo. Las expresiones de todos se iluminaron en un instante. ¡Ah, malditos mortales engreídos! Les ordeno en el nombre de Hitorue, recuerden su peor pesadilla. Hajime y los demás se vieron obligados a recordar los momentos más dolorosos de sus vidas. El efecto no era algo que pudieran controlarlos completamente, pero tampoco podían ignorarlo. Además, funcionó en la conciencia de Yue, así como en la de todos los demás. Sudando, Ejid le quitó el control del cuerpo de Yue de sus manos, y una vez que había sometido su conciencia, miró hacia abajo a la palma de su mano con asco. Alba-Hate, voy a volver al santuario. Esperaba tomar el control de este recipiente mientras ella seguía siendo engañada por ti, pero por desgracia, tal como está ahora, no puedo controlarla completamente, incluso con mis inmensos poderes. Necesito hacer algunos ajustes a este cuerpo. Mi señor, siento mucho haberle fallado. No importa, no debería llevarme más de 3 días conseguir el control total. Dejaré la limpieza de la basura en tus manos. Freyd, Eri, síganme, como prometí, les concederé sus deseos. Sí, mi señor, como ordene. Sí, ya voy. Me harás un mundo donde pueda estar a solas con Koki-kun, ¿verdad? Mientras hagas eso haré lo que quieras. Como si fuera a dejarte escapar. Un pequeño chasquido resonó cuando la voz de Hajime retumbó. Para sorpresa de todos, se las arregló para ponerse de pie, aunque la cruz de Hit seguía cayendo sobre él, se mantuvo firme. Deja tu antiestética lucha, dijo una de las apóstoles mientras avanzaba con 4 de sus camaradas. Hajime ya estaba al borde de la muerte, y las 5 apóstoles fueron capaces de someterlo fácilmente. Lo golpearon contra el suelo, causando que brotara más sangre de sus heridas. Pero había otra persona allí que amaba a Yue tanto como Hajime, aunque de una manera diferente. El maná azul pálido de Xia se descontroló mientras luchaba contra la orden que Hit le había dado. ¡Yue-san! ¡Yue-san! ¡Maldita sea! ¡Muévete, estúpido cuerpo! Imposible. ¿Cómo puede alguien que ni siquiera es un irregular resistir el edicto divino del señor Ejid? Alba exclamó sorprendido. Las garras del lobo golem se clavaron más profundamente en la piel de Xia, pero ella ignoró el dolor y golpeó el suelo con su puño. Una explosión de maná estalló desde el punto de impacto, volándolo. Habiéndose liberado solo por la fuerza de voluntad, Xia saltó. Con un solo puñetazo de revés, pulverizó el golem de piedra, y mientras sus fragmentos llovían, corrió hacia Hit decidida a reclamar a Yue del malvado dios. Cualquiera que viera su demoníaco rostro se veía presionado a creer que era realmente de la pacífica raza de los conejos. ¡Fisura del vacío! Deja de hacer perder el tiempo a nuestro Lord. La explosión espacial de Freyd golpeó el pecho de Xia. Ella había sido capaz de resistir la fisura del vacío de Yue cuando las dos habían peleado, pero Yue se había estado conteniendo. La fisura del vacío que Freyd había preparado en caso de que Hajime mostrara que otro inexplicable estallido de fuerza era mucho más fuerte. El ataque de Xia se detuvo, pero eso fue todo. La fisura del vacío de Freyd no la hizo pedazos como él esperaba. De hecho, ni siquiera fue suficiente para ponerla de rodillas. Dicho esto, fue suficiente para detenerla. Se necesitó todo lo que Xia tenía para permanecer de pie en medio de los impactos espaciales que destrozaban todo su cuerpo, y como resultado, fue incapaz de defenderse cuando la explosión mágica de Alba se abalanzó sobre ella. Había condensado tanto su maná que parecía una pared y golpeó a Xia con la fuerza de un camión de basura. Incapaz de soportar el impacto, fue enviada volando a través de la habitación. Se estrelló contra varios pilares y se estrelló contra la pared con la fuerza suficiente para derrumbar el castillo. Los escombros de la pared dañada cayeron enterrándola. Xia yacía inmóvil de espaldas, la sangre goteaba de las diversas heridas que había recibido. ¡Xia! ¡Maldito seas! ¿Por qué es tan difícil moverse? Shizuku y Tio lucharon con todas sus fuerzas, pero no pudieron levantar un dedo. Era como si hubieran sido arraigadas en el lugar.
Me temo que tengo que irme ahora, señoritas irregular. Hay una preocupación apremiante de la que tengo que ocuparme que tiene prioridad sobre todos ustedes. Durante el último minuto o casi, Egid se había centrado solo en su mano temblorosa que todavía estaba levantada en el aire. Otro pilar de luz plateada llovía, pero este creó un agujero circular en el techo mientras descendía. A medida que la luz del sol se filtraba en el salón del trono, todos miraban hacia arriba con asombro. En lo alto del cielo, muy por encima de las murallas del castillo, había un remolino de luz plateada. Parecía una mini galaxia y aunque Hajime no quería admitirlo, se sentía divina. Ah, sí, permítanme darles un último regalo de despedida. Tienen 3 días. Dentro de 3 días teñiré este planeta de rojo con la sangre de todos los mortales. Es el último juego que he planeado para Tortus. Con una sonrisa burlona, Egid miró a Hajime mientras flotaba en el cielo. Estoy deseando ver qué juegos maravillosos puedo jugar con tu mundo irregular, aunque supongo que ya que todos ustedes morirán aquí, nada de eso es importante para ustedes. Hajime murmuró con voz ronca, «Espera, devuélveme a Yue». Entonces levantó una mano hacia Egid, pero una de las apóstoles lo derribó instantáneamente. Sin inmutarse, intentó arrastrar sus pies hacia adelante, pero Alba creó una prisión espacial para encerrarlo en su lugar. Hajime debería haber muerto hace rato por la pérdida de sangre, pero continuaba luchando. A pesar de todo lo que había pasado, su voluntad permaneció intacta. Por un breve momento, las apóstoles retrocedieron temerosas ante su espíritu inquebrantable. Desconfiadas de cualquier cosa que pudiera intentar, usaron magia de desintegración para destruir los círculos mágicos de transmutación que Hajime había cosido en su ropa. Mientras tanto, Tio y los demás luchaban por escapar del edicto divino de Egid, pero permanecieron inmóviles. Aiko y los estudiantes tampoco podían hacer nada frente a las apóstoles y monstruos que los tenían rodeados. Solo podían mirar impotentes cómo Eri extendía sus alas y volaba hacia arriba con Kouki. Ella le susurró algo al oído y él asintió con la cabeza en señal de comprensión. Una vez hecho eso, miró a Shizuko y a los demás. Lo más probable era que Eri le hubiera contado alguna historia que encajaba convenientemente con cómo quería que fuera su mundo. Suzu, Shizuko y Ryutaro le gritaron, pero sus voces no consiguieron hacer que su corazón se conmoviera. Cuando la figura plateada de una galaxia remolinada estaba solo unos centímetros detrás de él, Egid extendió sus brazos y miró a los demonios de la capital. Su pose era idéntica a la estatua que Hajime había visto en la catedral. La incomparable belleza de Yue, combinada con su divino mana de plata, fue suficiente para capturar los corazones de cada demonio que lo vio. Inmediatamente se arrodillaron en adoración. Este fue el nacimiento de una nueva leyenda. Después de un breve momento de silencio, la capital de los demonios estalló en aclamaciones. Entonces todas las apóstoles de Egid, los soldados no muertos de Eri, los monstruos de Freyr y los demonios que esperaban en la capital flotaron para unirse a él. Parecía que la mayoría de los demonios habían sido informados de antemano de que este día iba a llegar. Ahora disfrutaban del momento en que se convertirían en la raza elegida por Dios y ascenderían al cielo. Egid se giró hacia Hajime y habló con una expresión de desdén que no se ajustaba en lo más mínimo a los rasgos de Yue. Adiós irregular, tus adorables payasadas aliviaron mi aburrimiento por un tiempo. Debo decir que fuiste uno de mis peones favoritos. Luego le dio la espalda a Hajime y desapareció en el portal de plata. ¡Yue! ¡Yue! Hajime extendió su mano, pero todo fue en vano. La calidez que había esperado recibir ya no estaba más en este mundo. Ok, gente, y esas fueron las últimas partes del capítulo 1 del volumen 11 de la novela ligera de Arifureta. Literalmente se pudrió todo. Hajime está al borde de la muerte, She y los demás no pueden hacer nada, desenchufaron a Kaori y las armas de todos fueron destruidas. Pero lo peor de todo, Egid, el gran antagonista de esta historia, finalmente apareció para poseer y llevarse el cuerpo de Yue. Afortunadamente, antes de que los mataran a todos, la verdadera Yue logró salvar a todos recuperando el control de su cuerpo, pero fue solo por un momento.
Ya de ahí vimos que cuando Egid subía al cielo dijo que en 3 días sería el fin del mundo, y una vez que Tortus fuera destruido, tiene planeado ir a la Tierra. Otra cosa que pudimos ver fue que Kogi cayó en el hechizo de Iri y oficialmente el héroe se volvió un traidor. Además, en cierto momento del relato, Egid vio que Hajime obtuvo una habilidad rara, que ya veremos cuál es más adelante, pero sin duda, lo más triste fue que Hajime se quedó en el suelo mientras veía cómo se llevaban a su amada. Triste final de capítulo. Entonces, gente, espero que hayan disfrutado de mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, déjame tu like, también comenta qué te parecieron estas últimas partes o todo el capítulo 1. También no olvides suscribirte, activar la campana para no perderte el siguiente capítulo, y si quieres apoyar el canal de otra manera, puedes unirte como miembro. Antes de terminar con el video, vamos con los saludos de los que comentaron el video anterior. Si no te saludé es porque ya llegaste tarde. Así que saludos para Miguel Antonio Rojas, Yusaros, Oliver Cayo, Cobra Fénix, Máximo Fender, PRM y Rocky Jobski. También saludos especiales para mis miembros del canal, Pokemad y Arthur. Gracias a todos por su apoyo. Para la próxima comenzaremos con el capítulo 2, donde veremos qué pasará con todos, cómo harán para librarse de las apóstoles y de Alba, cómo harán, también qué harán para detener a Egid y recuperar a Yue. Entonces, gente, eso ha sido todo por mi parte. El Relator JS se despide y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.